vamos a comenzar esta sesión vespertina, quien atienda, digamos, ¿sí? Básicamente. Bueno, tenemos... Cuento un chiste, sí, no. Quisieras... no se escucha. Hola, hola. ¿Sí se escucha o no? ¿Está muy bajito? ¿No? Hola. Hola, hola. ¿Tampoco, no? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí se escucha? Bueno, si no grito. Bueno, nos pareció desde la... ¿Sí? Hola, hola, hola. 5, 4, Hola. 3, 2, 1, se callan. Sí, Ah, no es cierto. hola. No, bueno, tratemos porque tenemos varias presentaciones en este espacio que nos parecen muy significativas. Fue una convocatoria sorprendente para un tema que no parece tan glamuroso ni tan marketinero, pero que evidentemente es esencial para el trabajo de todos nosotros en el marco de este coloquio que justamente atiende, digamos, las diferentes aristas de nuestro trabajo en el espacio cotidiano de la UAM en relación con el espacio laboral, con la clave laboral. Y en ese sentido, quisiera, digamos, hacer un breve comentario sobre lo que hemos venido trabajando con Sofía y Alicia. Digamos, se tomó una decisión en el departamento que ojalá a partir de ahora podamos también retomar, que era hacer una pausa, ¿no? Bueno, en realidad la pausa que se decidió hacer en el marco del coloquio, que no fuera necesariamente un coloquio de investigación por la naturaleza, por las características propias del año que nos tocó vivir, también era necesario tomar una pausa en el espacio de las publicaciones, en el espacio editorial, y por eso con Alicia se decidió, antes de seguir con la inercia con la que veníamos trabajando, tomarnos un descanso para poder reflexionar entre todos qué es lo que pretendemos, qué es lo que necesitamos y hacia dónde queremos ir en el diseño de una política editorial y de comunicación del Departamento de Educación y Comunicación, qué queremos hacer con las publicaciones que veníamos editando con regularidad, tanto las dos publicaciones periódicas, Tramas y Versión, como el anuario Devenido Trazos, y eso llevó a que, entre otras cosas, suspendiéramos, o Alicia tomara la decisión de no nombrar un nuevo comité editorial del departamento, ¿no? Para que justamente nos tomemos una pausa, revisemos entre todos qué veníamos haciendo y sobre todo qué es lo que queremos hacer en este nuevo entorno. Esa es la pausa en la cual estamos invitando a participar en esta discusión y en esta conversación y digamos, ustedes habrán visto en el programa una serie de ponentes, pretendimos, no los han visto, bueno, si no los vieron mejor, porque con Sofía, digamos, decidimos un orden distinto al que habían llegado las ponencias, organizamos, veremos ahora, digamos, cómo funciona, pero organizamos una serie de presentaciones breves, entre 5 o 7 minutos, no mucho más, por 5 minutos. 5 minutos no podemos ni saludar, digamos, ¿no? Ya lo sé, bueno, está bien. Bueno, entonces, sin más preámbulo, esas son las condiciones, en realidad, insisto, es muy importante, consideramos, con Sofía durante el periodo vacacional preparamos un instrumento diagnóstico que no hemos implementado, hicimos una suerte de product test previo al trimestre en curso, que decidimos parar, estaba María Eugenia y otros colegas que nos apoyaron en el testeo de ese instrumento, y decidimos que en principio era importante tener una primera aproximación cualitativa, cuál era nuestra perspectiva de lo que estábamos haciendo desde la experiencia en el marco de la edición en el departamento, y entonces es muy importante que, digamos, decidamos participar colectivamente de esto y no solamente desde una lógica catártica, ¿no? Ojalá que, digamos, emerjan también, más allá de las angustias, las quejas y las taras que venimos arrastrando, también una lógica propositiva de este espacio para que podamos iniciar una construcción y un diseño editorial que nos permita avanzar en el departamento. Dicho eso, digamos, les voy a... ¿Sí? Bueno, Sofía les va a presentar. No sé qué hacer porque Minerva me acaba de decir algo que es como una especie de anuncio que hay que meter como entre paréntesis.
A las 5 de la tarde ella se tiene que llevar este documento de lo del sindicato y si no tenemos a las 10 de la mañana esto metido adentro con nuestros delegados, no vamos a tener delegado para el siguiente proceso. Entonces, estamos metidos en un problema, perdón por meter ruido, pero bueno, pues estamos haciendo este esfuerzo, creo que es pertinente. Me encantaría que alguien dijera, se necesitan dos titulares, 2 suplentes, todo es difícil. La ventaja es que las probabilidades de huelga están muy bajas en términos, no del conflicto, el conflicto está muy fuerte, la huelga es posible que no se dé, sino se está buscando un emplazamiento hasta noviembre y hay pocos recursos, entonces digamos, claro, la sensatez diría no va a haber huelga, pero yo creo que es importante que si la vez pasada estuvimos analizando de que nos agarró en curva y que bla, 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 todo lo que vimos en la huelga, me parece que es fuera de lugar que ahorita que estamos tan conscientes de la situación, no tomemos una acción. Entonces, no sé qué hacer al respecto, porque está la mesa, por supuesto, pero alguien se propone, es que nadie se quiere proponer. Sí, ya tenemos aquí a todos. No sé si Alberto Padilla es sindicalizado. No, ok, es el único que es nuevo aquí. Los únicos que ya no pueden ser son los que ya estuvieron. Digo, a menos que Minerva quiera entrar como suplente, a menos que quieras entrar como suplente, perfecto. Yo encantada, ¿eh? Si quieres volverte a aventar el paquete. Ok, gracias, de nada. No, realmente eres un amor. Perdón por el momento. Sí, son 6 meses nada más, nada más va a ser para este periodo, insisto que puede ser un periodo más o menos leve, de la cual, bueno, pues vamos a buscar reactivar nuestra participación dentro del sindicato, pero eso ya será después, ¿no? Tengo una propuesta que todos los que estamos sindicalizados levantemos la mano y por aclamación popular, vamos, ¿no? No. No, tengo problemas internos y además no tengo el carácter para estar allá adentro, los mato a todos, ¿no? Es decir, perdón, tengo que reconocer cuáles son mis cualidades y cuáles mis defectos. Cualidad en algunos momentos, sí. Está Gabino, Eugenia Vilar, María Eugenia Ruiz, Alberto Carvajal, bueno, hay que considerar que María Eugenia está en el Consejo Divisional, Alberto Carvajal, Minerva, Verónica Alvarado, Alejandro Ochoa, Daniela González, Raúl Fernández, Roseréndida, Magdalena Monroy, Diana Nava, Adriana Soto, Ana Silvia Costa, Pedro Soto, Silvia Gutiérrez Vidrio, que no puede porque está en el consejo, Raúl Navarro, Reina Sánchez, Yomar, que está como suplente en el consejo, Frida Gorbachov, Toño Rivero y Jerónimo Repol. Gorbachov. Ay, perdón. Estuvo muy bueno. Disculpen. Me salió, perdón. Ok. Adriana, ¿tú podrías? Bueno, lo ideal sería encontrar un equilibrio desde diferentes posturas, digamos, alguien de comunicación o de psicología, de lenguas, viejos, jóvenes, técnicos, académicos, no sé. Bueno, yo no quisiera entretenerme mucho. ¿Verónica? Ok, a ver, entonces te lo paso y apuntamos los nombres. Gracias. Yes. Una.
Bueno, ¿quién más? Minerva como suplente. ¿Quiere ser titular? No, no, pero suplente otra vez podría ser. No, nada. ¿Quién más? Por favor. Alberto, ya. Decidido. ¿Ya vieron cómo salió Raúl? Raúl salió electo de esa manera, ¿ven? ¿Vieron que? Ok, 2 suplentes. Suplentes. ¿Podemos no poner suplentes? Tienen que ir. Por favor, suplentes. Suplentes. Ok, suplente. Gorbachov. Ok. Otro suplente, ya nada más nos falta un suplente. Otro suplente. Porfa. ¿Quién más? Gavino. Sí, Gavino. Shh, sí, anda. No, Gavino. Ya terminamos. Ok, perfecto. Pero como suplente puedes. Sí, perfecto. 6 meses son. Gracias. Ahora sí que… Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que hemos logrado algo rapidísimo. Bueno, retomando el tema de la mesa. Bueno, efectivamente, como comentaba Jerónimo, hace varios meses empezamos a trabajar en el proyecto departamental y nos hacíamos muchas preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las condiciones de la división, de la UAM, de los recursos presupuestales? En fin, hay un enorme listado que atraviesa el tema de las publicaciones. Pero también al mismo tiempo, pues hablábamos de otras cosas que se llamaría la visualización del trabajo académico del Departamento de Educación y Comunicación, y creo que eso es parte de lo que a lo mejor queremos fomentar, impulsar, que lo que más importa es la visualización del trabajo académico del Departamento de Educación y Comunicación. Y entre ellos, evidentemente, está el tema de las publicaciones, y de publicaciones, pues, estamos hablando ya en la actualidad de una serie de soportes multimedia que podemos encontrar como parte de la estrategia de visualización. Yo, bueno, pues me di aquí a la tarea, bueno, obviamente acotada por Alicia y Jerónimo, de hacer un documento que se supone que, no sé si ya se los dieron. Ok, lo puse por escrito porque me parece muy importante que todos sepamos, ¿no?, cuál es la estructura jurídica en la que nos encontramos y las circunstancias o los problemas que fuimos observando. No son todos, pero me parece que da pie a entender, ¿no?, cuáles son nuestros sustentos y lineamientos editoriales, cómo se están trabajando desde la división, qué pasa con estos documentos a nivel, digamos, cómo este documento también se incorpora al derecho externo, el derecho de autor, que también tenemos que tener en consideración, y que hay una serie de lineamientos también que están definidos desde el CONACYT o desde una serie de repositorios externos que nos están afectando, y el diálogo entre las necesidades internas, los lineamientos de la división sumados a los lineamientos de la unidad Xochimilco, y de ahí hacia arriba también la general, más bien va de arriba para abajo, ¿no? Y cómo esto también se ve permeado y afectado por las condiciones de una serie de circunstancias externas que nos han ido también afectando. De ahí también, bueno, pues el tema de
de la necesidad de la profesionalización de los diferentes actores dentro del mundo del libro, que es algo que en los que vivimos en el mundo del libro estamos tratando de impulsar, porque nos parece importante que entendamos cuál es el papel que cada uno de nosotros jugamos. Y en este sentido, en relación al profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación, es necesario la profesionalización, es decir, entender a qué juego estamos entrando, ¿no? Para saber cómo jugarlo de manera adecuada para garantizar que seamos publicados y además realmente leídos, que yo creo que eso es lo que sería más importante, no nada más buscar el punto por el punto mismo, sino garantizar que esto llegue a suceder. Y la profesionalización no solamente radica, y no quiero ofender absolutamente a nadie, pero tenemos el problema de que somos muy conocedores de muchas cosas, pero no necesariamente sabemos escribir. Es decir, hay algo que está en juego. Una cosa es que sepamos sobre el tema y otra cosa es que hagamos que ese texto académico sea manejable en el mundo de la edición, ¿no? Tenemos este tema de seguir haciendo trabajos académicos que no son posibles de, entre comillas, comercializar para ser leídos. Entonces, hay una parte que es importante si queremos entrar en ese juego cuando hablamos de la profesionalización. Obviamente también de los diferentes actores que participan en este proceso, no es un asunto de una secretaria que recibe, sella y entrega, sino se necesita un poco más de trabajo. Vicky, por ejemplo, la fuimos profesionalizando a lo largo de los años, ¿no? Tomaba cursos, participaba con nosotros, en fin, se actualizaba, era extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues, y luego, bueno, pues, ¿cómo está organizado los comités editoriales, no? Está el comité editorial de la división, el tema de los departamentos y el tema de las revistas. Son tres temas que me parece que son importantes, que tenemos que analizar y ver cómo la estructura reglamentaria y presupuestal le podemos sacar provecho para garantizar lo que nosotros necesitamos como departamento. Y no es a la inversa, ¿no? Y no tampoco sacar proyectos por sacar proyectos. Cuando se hacen libros aislados, lo único que pasa es que no entran en un esquema y por lo tanto se quedan más dispersos en la no distribución, ¿no? Que ese es otro tema que está por ahí presente. Y ya nada más, para terminar, bueno, pues hay una serie de actividades que se tienen que realizar desde la división, desde la, digamos, de lo que sería la instancia de producción que debería de ser responsable desde mi punto de vista de toda la producción. Mi enunciado principal es que el departamento tiene que producir contenidos y la división responsabilizarse con una instancia, digamos, robusta, para garantizar la producción y la distribución y que esto no recaiga en pequeños esquemas aislados. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es producir contenidos, tener nuestros comités para impulsar las publicaciones y endosar toda la parte de la producción a la instancia a la que le corresponde según el POPE, ¿no? Okay, y bueno, hay un problema de distribución presupuestal que también, pues obviamente si se concentra toda la producción en algún lugar, en lugar de que nos diga la división, aquí tienes 50 pesos para que hagas tu publicación y le dices necesito 100, entonces vas a Rectoría General, Rectoría de Unidad a sacar recursos y los traes para acá, es al revés, le damos a la división nuestras necesidades y entonces de manera general se consigue todo el presupuesto de manera mucho más organizada y mucho más consistente. Entonces, esa es parte de lo que hago aquí en este planteamiento y que me parece que es la base de esta visión desde lo editorial y desde la reglamentación y lineamientos. Bueno, ya, ahora sí ya. Sí. Yo a mí mismo, lo que tengo aquí. Entonces… ¿sí? Vamos a comenzar con la primera presentación, breve presentación de Ramón. ¿Sí? El orden que pusimos es… ahí estás. Primero va Ramón, luego Javier Steinú, luego va Padilla, Arnulfo, Toño, Elsie, Leti Flores. Ese sería el orden y lo hicimos de esa forma para que hubiese como una especie de discurso lógico en la presentación. En función de los títulos, porque no sabemos realmente cómo se va a desplegar eso, ¿no? Ahora veremos. Bueno, mi
intervención es muy puntual, tiene que ver con este proceso de reestructuración de la política editorial del departamento, y lo que voy a hacer muy brevemente es presentar el último número de la revista Versión, que es una publicación prácticamente un tanto abandonada, no ha cumplido con la regularidad que debe sostener su periodicidad semestral, y que tiene marcados pues descuidos en cuanto a la promoción y su visibilidad. Este número que acaba de subirse a las redes, pues creo que nadie lo conoce, y tiene que ver pues con el legado intelectual de quien fue mi director de tesis en la Escuela de Altos Estudios, Algirdas Julián Greimas. Y justo en el año 2017, la UNESCO decidió que al centenario digamos, del aniversario de este autor, se dedicara el año completo a su obra. Entonces hubo una serie de encuentros en Francia, incluso aquí en México, organizados por Siglo XXI, que publicó este libro conocido de Greimas, La semiótica de las pasiones, y participaron, pues, entre otros, Adolfo Castañón, Pascual Bouchot, Liliana Weinberg, y bueno, pues estos colegas justamente me ofrecieron esos materiales y están ahora en línea, ¿no? El punto es que es una publicación pues que nadie conoce, que no se conoce, que no se ha promovido, que no se ha presentado, y que justamente en relación a lo que tú llamas este proceso de profesionalización contiene errores de producción editorial tremendos. Para empezar, su portada no recoge el título que yo le atribuí. Varios de los artículos, la pueden ver quizá en sus teléfonos celulares, porque no hay proyector, en fin. Lo más grave justamente es que los artículos que aparecen no tienen la referencia de la fecha en la que fueron publicados, de manera que incluso de nada sirve darles a los colegas una constancia de publicación si no hay indicación de lugar y fecha de publicación, ¿no? Entonces son errores que nadie ha visto, que nadie ha comentado, ¿no? Incluso en el directorio del sitio de la revista aparece la gestión rectoril anterior y aparece el comité editorial anterior. ¿Quién se ocupa de eso, Jero? No, yo no. Okay. Ahora vemos. ¿Cómo? ¿Quién es el asesino de este proceso, no? En fin. Bueno, sí. Creo que es un número que hay que leer, incluso comentar. Siempre he propuesto que las nuevas publicaciones del departamento sean reseñadas por nosotros, comentadas por nosotros y desde luego leídas, ¿no? Entonces no hay ese proceso, yo diría, de promoción automática, que es publicar una reseñita de ese contenido, ¿no? En las revistas y publicaciones a nuestro alcance, ¿sí? En fin, creo que aquí lo dejo. Señalé ciertamente omisiones que son gravísimas y espero que las recuperemos y las tomemos en cuenta. Okay. Muy bien. Gracias. Javier. Bueno, lo mío es muy sencillo porque creo que Sofía ha hecho un muy buen trabajo al sintetizar y concentrar en el pequeño documento la situación actual de cómo se encuentra toda esta madeja de las publicaciones en nuestra universidad. Y hay tres aspectos fundamentales de esta propuesta que expone Sofía. Primero, nos ayudas a entender cuál es la situación actual de la legislación para no tener conflictos con lo que es el aspecto normativo. Segundo, nos comentas que existen diversas instancias de calificación, que serían los comités editoriales, para autorizar o no una propuesta de publicación, que serían las departamentales y las divisionales. Y entre ellas hay cierta confusión, contraposición, incluso yuxtaposición. Tercer aspecto, nos comentas todo lo que es el proceso editorial que hay que seguir para acompañarlo y que no existan errores y demás. Entonces, todo este esfuerzo nos ayuda ya a posicionar cuál es el problema o parte del problema, pero no nos termina de resolver la situación.
Entonces, mi pregunta es, a partir de enero, en el departamento hoy día existe 4 publicaciones, y si no, por favor, corríjanme, que son versión, tramas, el anuario y los cuadernos DEC. Cuadernos DEC significa cuadernos del Departamento de Educación y Comunicación que se realizan en versión digital. Entonces, a partir de enero, los productos que generen los profesores, ¿qué salida van a poder tener? Porque de aquí a enero no sé si ya se tenga todo este aspecto normativo, complicado, madeja que se plantea, ya resuelto. Por ejemplo, actualmente en mi área en la cual estamos varios profesores, tenemos ya un libro que estaría próximo a concluirse, de la profesora Josefa Reguerena. Buscando salidas a un trabajo que tardó cerca de 2 años de hacerlo, fuimos a la división, aquí está una propuesta, o en pocos días se la entregamos. ¿Qué tiempo vamos a tardar? 2 años. Por supuesto no podemos esperar eso. Es una burla para un trabajo universitario, por más complicado, por más discusión, por más calificación, tener que esperar 2 años para que se publique. Es prácticamente, cuando se publique va a estar muerto ese conocimiento, esa información. Entonces, ¿cómo se va a poder resolver para que de manera ágil, en base a estas 4 alternativas que ya existen, se les pueda dar salida a la producción que realizamos los profesores? Sería mi planteamiento. Alberto, por favor. Gracias. Bueno, yo me había hecho un planteamiento mucho más amplio en términos de lo que es la virtualización de la actividad académica, pero sin embargo, bueno, están trabajando el aspecto, yo llego solo hoy en la tarde, y están trabajando pues el aspecto editorial. La preocupación central estaría en la distribución. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las revistas nuestras efectivamente es el problema de la distribución. Primero, porque de alguna manera ya aparecen en la red, se pueden bajar, se pueden imprimir, etcétera. Eso le da una gran capacidad de distribución y de acercamiento a las instituciones de educación superior en cualquier parte del mundo. Digo, de hecho, esa es una ventaja enorme. Yo creo que a veces la versión escrita, publicada específicamente en papel, en blanco y negro, es donde se traba fundamentalmente el problema de la distribución. Pero yo creo que, digamos, esto, el camino que hemos empezado a seguir dentro de la universidad, en concreto en la unidad Xochimilco, respecto de la actividad académica en general, cada vez compromete más a los medios de comunicación, los hace ágiles y nos permite que muchos alumnos tengan acceso a una gran cantidad de información, tanto producida internamente como en otros espacios, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que donde se traba el problema es en la distribución de la publicación estrictamente en papel, ¿no? Es decir, en realidad es un gasto que excede regularmente el presupuesto de la universidad. Hay una muy fuerte resistencia a que se reduzca nada más en la producción digital, precisamente porque las dictaminadoras no le dan el mismo valor a una publicación escrita y publicada en blanco y negro que en un disco, en un compacto, ¿no? Es decir, yo creo que esto tendría que considerarse por parte de las dictaminadoras a fin de que se resolviera un poco el problema y la dificultad en esto, ¿no? Yo había añadido aquí el tema de el problema de la inclusión en términos de matrícula. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas, hablando de el proceso de virtualización que ha tenido la institución, abre la posibilidad de tener una cobertura mucho más amplia desde el punto de vista de la matrícula, pero es un asunto que se rebasaría totalmente el tema que ustedes han estado trabajando, ¿no? Es decir,
yo tendría hasta aquí el tema, ¿no? Gracias. Ay, sí. Ay, sí, cierto. Perdón. Es que estamos con el impas después de comer, ¿no? No. Arnulfo. Sí, Arnulfo. El oficio del editor. No voy a leer mi título porque se me acaban los 5 minutos. En realidad creo que lo que no está en discusión es el valor de editar para cumplir las funciones de la universidad, para dar a conocer la calidad de nuestro trabajo. Se ha hecho y aquí hay mucha gente que durante largo tiempo ha publicado, ha aportado textos y pues sería entonces injusto hacer tabla rasa de todo lo editado. Lo cierto es que ha habido épocas, proyectos que nos han dado a conocer, también han cumplido su función, también tal vez podrían revitalizarse. Eso está bien. Del otro lado, estamos inmersos como editores en un plano universitario que resulta muy confuso a todo nivel, desde rectoría general, rectoría de unidad, la intervención de rectoría en sus convocatorias anuales, los dictámenes que a veces pueden hacerse. La crítica es que en algunos lugares se hace demasiado lentamente, en otros tal vez puede decirse que muy rápidamente, no me consta. Me consta 4 años de haber estado en el comité editorial de la división, y pues ahí yo fui de los que sostuve que no veía por qué tantas críticas a la labor de ese comité. Todo lo que yo observé me pareció bien. A veces, claro, había discusiones inútiles porque, como digo, hay cierto, desde mi punto de vista, desorden. Hay un consejo editorial, hay un comité editorial, hay una oficina que hace las publicaciones, hay una librería que distribuye el dinero. No funcionamos como editorial, vaya, en ningún nivel. Las librerías de las unidades, cada quien sabemos lo que implica buscar un libro de otras unidades. En realidad no hay, sí habrá gente muy experimentada en labores editoriales, pero en sí equipos editoriales no los hay. Tal vez una de las propuestas podría ser esa, pero pues es como a veces pensar en las cartas a los santos reyes, cuando lo que se necesita a veces es trabajar sobre un texto, como decía Ramón, quitar las erratas, poner aspectos básicos, cumplir reglamentos, etcétera. Todo eso es curioso. Parte del departamento es comunicación, la edición sería parte de ese medio de comunicación, y en realidad pues estamos lejos de operar, pero no solo somos nosotros, es realmente toda la universidad. Entonces, pensando en eso, claro, de las cuestiones que creo que al momento actual podría señalar, sería a veces algunas muy drásticas. Por ejemplo, no editar. En el departamento, tratar de intervenir en el proyecto de la división y tratar de que ahí hubiera si hay líneas de edición, es cierto, están bien pensadas, se ha trabajado mucho tiempo en ellas, pero en realidad no funciona como una editorial.
podemos presentar todos los profesores con los textos que queramos, si hay un comité que no evalúa con un punto de vista editorial, sino sobre la calidad de ese trabajo. A esto estamos obligados y normalmente se cumple, se manda a dictaminar, todo eso realmente está, pero una vez que es evaluada esa obra, se le dice que se va a publicar y en realidad lo que pienso yo, a partir de lo que he visto, es que hay una concentración de libros de economía, de problemas sociales, hay pocos de comunicación, pero en realidad en la legislación todos los que presentan tienen derecho a hacerlo y vaya, en ese caso, pues si no lo hacemos es porque no queremos hacerlo. Podría decir para abreviar mis 5 minutos. En esa parte ya hay como una propuesta, tal vez pedir que no existiera un consejo y un comité. Realmente a mí me tocó discutir unas cuestiones en el comité que encendieron pasiones, casi hicieron salir al director y realmente era bastante barroco el asunto porque no tenemos atribuciones para discutir absolutamente nada y eso lo tiene que hacer el consejo. Entonces la verdad es que pues finalmente no funcionamos como una editorial. Si yo tuviera que proponer alguna cosa, dado que los 5 minutos por fortuna rápidamente se acaban, sería tener una imagen de qué se ha publicado, de cuánto ha publicado el DEC, cuánto han publicado las otras divisiones, qué se ha hecho ya. Posiblemente a partir de ahí ya podríamos tomar algunas decisiones. Ahí lo dejo. Buenas tardes. Antonio. Primero, buenas tardes. Me resulta un poco difícil involucrarme en esta postura de ustedes como editores en papel, porque por experiencia nosotros empezamos en el 97 con una revista electrónica que fuimos vanguardia en ese momento. Al poco tiempo nos dimos cuenta que estas cuestiones de la universidad eran muy difícil gestionar y decidimos un poco, poníamos en los primeros 3 o 4 números de Clon, que es un cibercine de arte y cultura contemporánea, inclusive poner una leyenda donde decíamos que en esta revista no publicaba Carlos Monsiváis y que esto, bueno, para ese momento era así bastante una roncha, ¿no?, en el zapato. Entonces hemos pasado por varias etapas de este proyecto. Una de ellas es que empezamos, sí, con un consejo editorial muy honorable. Habían personalidades tanto del interior de nuestra universidad como exterior. Quiero mencionar alguno de ellos. Estaba el famosísimo y nombrado ahora Luciano Concheiro, silencio absoluto. Justamente estaba él y habían otros profesores, estaba también Raimundo Mier, habían varios profesores honorables que nos merecían todo el respeto. Finalmente, creo que el periodo de no más de 2 o 3 años nos dimos cuenta que lo virtual no era suficiente. Entonces, durante muchos años, porque del 97 acá ya ha llovido, organizábamos anualmente un encuentro de las comunidades que participaban de manera virtual en Clon y abríamos 3 días de discusión donde se podían combinar desde polos así opuestos. Yo me acuerdo uno memorable que fue uno de psicología y estaban gente del Bernardino al lado de una cosa que yo no sé si exista todavía, los psicólogos me podrán corregir, se llamaba Casa Azul. ¿Sí? Y bueno, casi se sacan los ojos. Sí, porque eran posturas totalmente antagónicas. Pero justamente nosotros no queríamos armonizar. Queríamos provocar situaciones
inéditas, justamente, porque era muy sintomático. Gentes de una misma comunidad de la cultura y gestores importantes, que en esa época solamente existía, ¿cómo se llamaba esto? Los Faros de Oriente. Poníamos gente que estaba desde la radio institucional del Chopo con la gente disidente de Radios Libres. Entonces era muy interesante cómo se daba esta discusión y los contenidos de Clon surgían de esta gestión. Entonces, a los pocos años nos olvidamos de los comités editorial, dirían los argentinos, aquí mi compadre, nos los empezamos a pasar por el orto y empezamos a funcionar de manera autogestiva. Y esa ha sido la experiencia. O sea, nosotros no tenemos un consejo editorial, sí hay un webmaster, que es Alejandro Juan Pineda, que todo el mundo lo conoce, que él sí le da una revisada a los contenidos, pero a veces es desbordante. Porque en la nueva plataforma actual de Clon, pues ya casi no hacemos los eventos porque sí son costosos, difíciles, no a todo mundo le parece que gastemos dinero en eso y en realidad pues casi de estos 20 y tantos años de Clon, yo no recuerdo haber recibido más que el dinero que cae al área, pues para organizar un evento, ¿no? Pero no utilizamos este dinero para la producción editorial. De 2 o 3 años para acá, que Alejandro, lástima que no está, pero él está gestionando ya desde la plataforma, se rompió con el paradigma de la revista, del sitio, existe un pequeño apartado de Clon que incluye a compañeros del área, un proyecto de la maestra Sofía, el de Elías Levin, de la Radio Sorda, y los otros profesores no participan, entonces no tienen el espacio, pero el espacio está ahí, al menos de nuestra área. Pero de 2 o 3 años para acá en realidad funcionamos a partir de las redes sociales. Entonces yo originalmente había titulado a esta participación algo así como la profesionalización de estudiantes de comunicación a través de la prácticas académicas. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos desde el 78 a la fecha y gracias a una gestión que hizo Maru, tenemos una cantidad bastante envidiable por otros profesores que a veces pueden tener un servidor social. No voy a decir cuántos para no causar más ruido, pero tenemos suficientes estudiantes que participan de manera activa y quiero nada más hacer un pequeño paréntesis. Muchos profesores desde hace muchos años no quieren participar en Clon porque tienen esta idea y que además es cierta, los estudiantes en este espacio hacen lo que quieren. O sea, proponen, se presentan los proyectos, ¿sí? Con objetivos, con todo un protocolo, pero los temas no se imponen a los estudiantes. Y actualmente, y con esto termino, en realidad la plataforma, si ustedes entran a colaborar, por ejemplo, con todo este movimiento y efervescencia que hubo a partir de los crímenes de Estado de Ayotzinapa, los chavos estaban transmitiendo en tiempo real desde celulares. Con celulares transmiten, guardan, saben guardar estas cosas en podcast, en fin, utilizan el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas las plataformas dentro de un proyecto colaborativo, horizontal y participativo. Entonces, de veras, lo siento mucho, pero no me siento identificado. Y sí hubo un un director de división que me dijo, sí, no, con eso termino. ¿Para qué quieres que Clon entre dentro de la estructura de las revistas si van a perder ustedes la autonomía? Con eso termino. Gracias. No. Muy bien. Elsie. No. ¿Dónde está el micrófono? Ahí va. Bueno, a ver si se oye. ¿Se oye? Sí.
No es nuevo decir que las publicaciones del DEC no han tenido la visibilidad necesaria. Esto se debe no solo a la falta de estímulo que se ha dado a las publicaciones, sino a la falta de difusión de las mismas. Es muy curioso que en un departamento de educación y comunicación, la comunicación no se nos dé, ¿verdad?, para difundir el material. Es triste que no se conozcan los artículos que hemos publicado en el anuario, por ejemplo, durante muchos años, producto en parte del coloquio al que anualmente se convocaba, debido a su escasa difusión. Durante muchos años se tuvo cuidado por realizar entre 2 o 3 dictámenes externos de dichos textos, así porque por calidad no faltó. Y cuando escribí esta línea, me acordé de Vicky. Vicky, hay que reconocerle con mucho respeto y con mucha admiración que ella fue una persona clave y que a lo mejor no la valoramos suficientemente, porque ella no nada más era una persona que recibía los dictámenes, sino que los enviaba, hacía relaciones públicas con todas las personas que nos acercábamos, conocía perfectamente a los dictaminadores, hacía un gran esfuerzo que cuando se retiró lo sentimos. Yo en lo personal lo sentí mucho porque era esta persona clave que cuando se retiró quedó vacío y nadie repuso este espacio. Entonces, yo sí quisiera rendirle un homenaje aquí a Vicky especialmente. En el caso del anuario no se hizo un esfuerzo, y yo me declaro también responsable, por lograr su periodicidad para alcanzar la indexación en CONACYT. Es importante estas cosas, ni modo, estamos en este mundo de los puntos y de las indexaciones y que por el momento no estamos indexados a CONACYT. Entiendo que Tramas tampoco. A nivel divisional, la única que lo había logrado fue la revista Argumentos, que la perdió hace poco y que ahora la busca recuperar. Gracias, estamos con muchas esperanzas porque está el doctor Reigadas, que seguramente va a volver a ponerla en primer nivel. En la gestión de la RESA, creo que fue una muy buena gestión, porque organizó incluso un concurso para la mejor publicación que se entregara. Entonces, sí, él no cobró un sueldo especial, ni le dieron liberación de docencia, ni nada. Él se dedicó a esto y creo que fue muy, muy productivo. Creo que estos ejemplos de éxito hay que tomarlos en cuenta para futuras intervenciones. A mi paso por el comité editorial del anuario, observé que no había una partida para pagar un sueldo para el profesor asistente temporal que hacía la talacha más pesada que dejó Vicky y que él lo hacía aunado a dar clases y a apoyarnos en todo lo que necesitábamos. Incluso se quedaba meses sin cobrar el sueldo, como ustedes mencionaron, para seguir apoyándonos. Entonces, sí era un trabajo voluntario, no debe ser un trabajo voluntario, debe ser un trabajo muy importante. Considero que se debe hacer el año 2018 fue especialmente triste porque muchos entregamos artículos al anuario que nunca fueron dictaminados y eso resulta muy frustrante, ya que para muchos colegas es el único espacio que tenemos para colocar publicaciones. Ahora parece que también este espacio ha desaparecido. En sus últimos años de gestión, Luis Rasgado y otros colegas se hicieron a la tarea de cambiarle el nombre al anuario para que reflejara lo que en realidad era en últimos tiempos, más que un anuario, era un espacio para la publicación de artículos debidamente dictaminados con mucha calidad de los dictámenes. Se llamaba Trazos y Contextos, no sé tampoco qué pasó con Trazos y Contextos. También me preocupa la desaparecida versión. Primero fue Rosalía Winocourt, si mal no recuerdo, la que Diego o Rosalía o al revés, que estaban abocados a esto y a mandar a dictámenes los trabajos. Entonces,
esto es muy importante. Entonces, pues también tendríamos que aprender de los ejemplos de éxito dentro de nuestra universidad, por ejemplo, producción económica, que ha sido creo que el más productivo en sacar libros, revistas indexados con calidad, etcétera. Entonces, creo que tendríamos que trabajar mucho en esto, en toda esta cuestión de que no lo dejemos a la precariedad ni al trabajo voluntario, este trabajo. Gracias. Gracias, Elsie. Leticia. Bueno. Bueno, nosotros acá vamos a hablar de tramas. A mí me sorprende también un poco lo que han contado, y en el balance final que hago después de escucharlos es que la verdad Tramas ha sobrevivido a pesar de los embates y de las dificultades, y lo ha hecho muy bien, la verdad. Porque no es una revista indexada, pero ese problema lo venimos cargando desde hace mucho, desde que Vicky estaba, y lo seguimos cargando. Tenemos todos los requisitos para hacer una revista indexada, pero no tenemos quien nos eche la mano para hacer todo este trámite, porque estamos sacando, lo que hemos logrado hacer hasta ahora es mantener viva la revista, mantenerla en su periodicidad de 2 veces, 2 números al año, en tiempo, y cubrir como todos los requisitos que se tienen que cubrir: recibir, mandar dictaminar, revisar galeras, que la revista la verdad sale impecable, me parece. Y bueno, tengo que, obviamente aquí estamos algunas del comité, algunas personas del comité, que creo que eso se debe a 2 cosas, así lo diría rápidamente. Una, pues sí, a la buena voluntad del comité, que trabajamos como equipo desde hace muchos años. Ya sé que eso ha sido criticado, de hecho yo estaba también en el anuario, en el comité del anuario, y pues prácticamente Luis nos corrió, nos dijo que ya habíamos cumplido con el tiempo reglamentario institucional, y bueno, entró otro comité, está bien. En el comité de Tramas seguimos las mismas personas desde hace muchos años, lo cual yo no le veo, la verdad, ningún inconveniente. Al contrario, hemos invitado gente nueva porque llegan pero se van por compromisos, por diferentes cosas. Nos hace falta gente en el comité, somos pocos. Ahorita muchos están de sabático, entonces todo recae en manos de 3 o 4. Obviamente que aunque están de sabático vienen a trabajar no faltan, la verdad, las personas, por ejemplo, Vero, ahorita que está de sabático, Carlos Pérez, Edith Flores, y bueno, ahora con lo de la huelga, nos vimos con el reto de sacar el número del segundo semestre, y lo logramos porque el comité nos pusimos a leer los trabajos en agosto, cerramos la convocatoria, algunos de ustedes participaron, la cerramos el 10 de agosto o algo así, y nos comprometimos desde antes que nos íbamos a mandar los trabajos para hacer el primer dictamen interno del comité, para que el primer miércoles de septiembre, que es cuando nos juntamos, todos los primeros miércoles, pudiéramos ya enviar a dictamen los artículos que reunían los requisitos. Y gracias a esa velocidad, a esa necedad, como dice Vero, está saliendo el número del segundo semestre, ¿no? Aquí yo también había escrito algo, ya no lo voy a leer, también le hago no solamente un reconocimiento a Vicky, la extrañamos todos los días en Tramas, nos hace muchísima falta, y quizá por esa razón quisimos participar, porque realmente
el lugar y el papel y la función que tenía Vicky no la ha reemplazado nadie. Carlos Romero entró, pero hacía cosas administrativas como los contratos, como ciertas cosas que, bueno, tenía 1000 cosas, ya salió, ya no está. Por supuesto que el apoyo de Alicia ha sido de verdad también fundamental, sí, adelante, vemos cómo sacamos lo del dinero, todos los como trámites que hay que hacer para que los números se puedan financiar, pues por la parte de la división. Nos han apoyado hasta ahora con el financiamiento. Yo creo que el problema no es si es digital o si es papel, afortunadamente sigue siendo papel y también está en la web, pero el problema, y también tenemos el problema de la distribución, como siempre, como toda la vida, esa es la historia de las revistas en la universidad, creo yo. Yo creo que yo ya no me voy hasta allá, de a ver cómo distribuimos la revista en las librerías y en las otras universidades, en las otras unidades y demás. No, yo creo que lo que sí necesitamos urgentemente es una persona de base, otra Vicky, que nos apoye, que haga, que sea la cabeza de todo el trabajo administrativo, organizativo, como una cabeza alrededor de la cual gire todas las cosas que se tienen que hacer para que una revista salga publicada, ¿no? Ya sea en papel o ya sea digital. Vero también quería participar, ¿puede? Sí, muy breve. Sobre la difusión, sí estamos en línea, pero tenemos un problema serio que no sé cómo le vaya a las otras publicaciones, es decir, no sé cómo funciona la página de versión, pero la página de la revista Tramas tiene cualquier cantidad de dificultades técnicas, más allá de que cada paso implica capturar un código y no soy robot y una vez que uno por fin logra encontrar el índice, cuando das clic para ver el artículo te dice que hay un error, quién sabe qué, de programación. Entonces tienes que entrar por otro lado, que pues hemos tratado de difundir en el Facebook, pero que es súper enredado, ¿no? Que una de las expectativas que teníamos es, bueno, la página por lo menos nos ayuda con algo de visualización o de visibilidad en otros espacios, porque además tampoco tenemos la posibilidad de enviar la revista a alguna otra universidad. Nos pidieron mucho, por ejemplo, el número anterior de distintos estados y no tenemos cómo enviarla, ¿no? Pero además ahora, el fin de semana, descubrí que en el sitio de la división que se está actualizando, pero que ya cuenta con una bienvenida al sitio de parte de Dolly, se anuncia en la sección de publicaciones de la división el repositorio de las publicaciones y Tramas no está. Es la única revista en este año que sacó 2 números en toda la división y Tramas no está, ¿no? Entonces, en la mañana cuando hablaba Dolly del proyecto de producción editorial de la división, pues creo que también habría que considerarlo o que cuestionarlo, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto y cuál es el lugar que ocupamos las distintas publicaciones de la división? Porque creo que no tenemos el mismo trato, ¿no? Entonces, Leti siempre dice que es por la buena voluntad del comité, yo digo que por la necedad del comité, sobre todo en la gestión anterior, haber sobrevivido a la gestión anterior para seguir sacando la revista, ¿no? Ha sido a contracorriente y ha sido porque nos interesa que se siga produciendo, porque creemos que tiene un perfil muy específico que es necesario mantener y defender, pues, ¿no? Que es un espacio, pues sí, con reconocimiento internacional además la revista, ¿no? Decíamos que iba a ser como el espacio de quejas, ¿no? Y pues ahí va la de Tramas. Y ya. Bueno, ¿sí? ¿Tú quieres dar respuesta tú?
Sí, digamos, yo voy a hacer una, como dice él sí, digamos, vos me marcás el no. A ver, digamos, quisiera subrayar un par de cosas, responder puntualmente a otras. De entrada, considero que no se puede trabajar con la voluntad. No, lo primero que deberíamos trabajar, digamos, de aquí en más, es si hay una decisión política de impulsar las publicaciones o no. Si no, no podemos empezar a hablar, ¿sí? No puede ser una cuestión estrictamente de ir a pelear en cada número los presupuestos, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que yo quisiera subrayar. Como dicen, por necedad o por voluntad, las publicaciones se han mantenido. Y entonces, nada, podemos aplaudir, digamos, que una secretaria haya asumido, como Vicky, una cantidad de funciones que no les correspondían. Pero eso no puede ser la manera de funcionar, ¿sí? Segundo punto, debemos distinguir si somos una instancia de producción editorial, si nos asumimos como una instancia de producción editorial, o solo, digamos, como una instancia de producción de contenidos y de dictaminación de contenidos, ¿sí? En ese sentido, digamos, la producción, digamos, subrayar también que existían hasta este momento 3 comités editoriales en el departamento: el Comité Autónomo de Versión, el Comité Autónomo de Tramas y el Comité del Departamento, que estaba encargado de dictaminar, exclusivamente dictaminar, digamos, los trabajos que llegan para el anuario, devenido trazos, no por la calidad, sino porque Indautor nos impide, digamos, impide otorgar o no otorga ISBNs, ¿sí?, a cualquier publicación que diga anuario, ¿sí? Entonces, si es un libro anual, no puede ser llamado anuario, y por eso decidimos el cambio en el comité. Digamos, por tanto, no es una desnaturalización, un cambio de características, sino es exclusivamente un cambio de nombre por un requisito de Indautor. A partir de aquí, digamos, quisiera subrayar otros elementos. Evidentemente, digamos, se ha enrarecido históricamente, y aquí nos tenemos que hacer cargo. Ramón hablaba del abandono. Lo hemos abandonado todos, ¿sí? De entrada. Digamos, nos tenemos que hacer cargo de decisiones puntuales, pero hemos abandonado, digamos, este espacio. Un espacio que evidentemente es indispensable. Yo subrayaría la articulación de lo editorial asociado, por supuesto, a lo laboral. Arnulfo no quería subrayar, pero yo sí voy a subrayar una cosa que estaba en el título de Arnulfo, que era la publicación por puntos, ¿sí? Si una cosa es por puntos, digamos, ¿qué es lo que buscamos en función de lo que pretendemos publicar, ¿sí? Y entonces, este es un elemento, digamos, que debemos ser sinceros, ¿no? ¿Para qué estamos publicando? ¿Y qué estamos publicando? Entonces, eso, en el periodo que a mí me tocó gestionar, encabezar el comité editorial del anuario, era la lógica que imperaba, ¿sí? Yo me hago cargo. La lógica que imperaba era, aquí está el artículo, y lo que necesito es, digamos, si no va a salir publicado porque la producción editorial es un desastre, lo que necesito es la carta del director de la división, del departamento, para que ese artículo valga. Entonces, este es un elemento central que no podemos desconocer, ¿no? La voluntad con las publicaciones periódicas, versión y tramas, y, digamos, la lógica de puntos que imperó. Yo, digamos, toda la noche estuve revisando el anuario, desde el 96 para aquí. Es muy valioso lo que se ha publicado en el anuario, ¿sí? Digamos, no fue la lógica que ha imperado siempre en el anuario. Entonces, la pregunta es, digamos, no si sigue o no sigue, sino a dónde deberíamos volver. Quizás no tanto hacia dónde deberíamos ir con el anuario devenido trazos. Donde, digamos, era, por supuesto, después de 23 años, el anuario es un lugar de memoria, un lugar donde nos permite reconstruir la agenda de lo que ha investigado y cómo se ha posicionado el departamento, y un lugar de encuentro entre los diferentes profesores e investigadores que formamos parte del departamento. Me parece que es un lugar estratégico, desde donde nosotros, digamos, deberíamos tratar de incidir tanto en la visibilización de lo que hacemos, pero también en el posicionamiento del departamento sobre problemas estratégicos. Eso no lo estamos haciendo, lo hemos abandonado también al anuario porque, nuevamente, en el criterio de lo laboral, digamos, nos conviene publicar en otros lugares y, digamos, bueno, después intervengo otra vez, digamos, ¿no?
Sí, no, digo, en la segunda vuelta todos, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que hay otros elementos que debemos considerar. Por supuesto que tenemos carencia de estructura en términos de producción, pero me parece que no podemos asumir la producción ni de las revistas ni del anuario, y eso exige nuevamente la articulación con la división y con rectoría. ¿Qué quieren hacer? No estamos solos en este proceso. Entonces, si necesitamos nosotros, si decidimos asumir la producción, necesitamos recursos. Necesitamos contratar gente que esté dedicada exclusivamente a esto. Y si no, no podremos seguir editando. Es simple, ¿no? O seguimos apostando a la voluntad. Y la voluntad lleva a, como subrayaba Ramón, que la portada tenga errores, digamos, desde el título. Que nadie se haya encargado de hacer una presentación. Bueno, estamos trabajando. ¿Quién le puede exigir algo a quién? ¿Sí? En el terreno de la voluntad. Cierro con esto. Me parece que, digamos, hemos situado la discusión más en una lógica diagnóstica de lo mal que estamos, y es cierto, pero me parece que en términos de reconocer también el entorno, la nueva ecología de los medios, como decía Antonio, deberíamos pensar también estratégicamente qué más hacer, qué otras cosas producimos y de qué maneras las vamos a visibilizar. En ese sentido, creo que la discusión de este espacio no debería reducirse justamente a cómo salvamos los productos que deberíamos salvar, que ya tenemos y que tienen una historia y que nos dan identidad, sino también cómo pensamos la visibilidad de lo que estamos haciendo hoy con las nuevas reglas del juego, cosa que por supuesto también necesita estructura, también necesita recursos y no solo un proceso editorial. Después sigo, tenía otras cosas. Sí, bueno, tú también acótame porque dicen que yo hablo más que tú, así es que no pasa nada, así es que tú también acótame. Alicia dijo, no, bueno, le digo, Jerónimo habla mucho, pero tú más, entonces, bueno, entonces estamos metidos en un lío. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? ¿Cómo ocupar los espacios de publicación? Yo creo que es la primera pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Es decir, tenemos el espacio concedido por la institución con ciertas reglas, y lo que pasa es que los hemos ocupado equivocadamente. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué, por qué publicamos y por qué publica la universidad y cuál es su objetivo y cuál es su distancia y hacia dónde llega. Pensar que, como decía Toño, que está fuera de lugar, no es cierto. Yo creo que nos hemos limitado a pensar que la producción editorial física es el único recurso que existe para darle visibilidad, y creo que es lo primero que tenemos que romper, ¿no? Es decir, publicar significa hacer público lo que estamos haciendo, y no nada más es publicar, significa en los formatos que CONACYT decide y cómo lo decide. En un departamento de comunicación, donde está la comunicación presente y está la educación, pues también tendríamos que pensar en educarnos para comunicar de diferente forma, y por lo tanto no es nada más pasar de lo físico a lo digital y entonces ya estoy más moderno, y esa modernidad tampoco resuelve necesariamente la visibilidad del departamento. Por lo tanto, convertirlo en digital, así como hay bodegas físicas, hay bodegas en la nube. Entonces, no es un asunto de digitalizar y ya somos modernos porque ya estamos en lo digital. No creo que sea por ahí. El problema radica en el proyecto interno, es decir, qué hay detrás y cuáles son esos contenidos que queremos poner en juego para utilizar las estructuras, los materiales, los soportes y las estrategias adecuadas. No es al revés, hagamos la estrategia y luego vemos qué hacemos. No, cada libro, cada contenido tiene una historia propia y por lo tanto tiene que responder a necesidades internas. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué queremos hacer, para que entonces diseñemos la revista adecuada, las colecciones adecuadas y la estructura para que entonces tenga la visibilidad adecuada, ¿no? Yo creo que eso es un paso muy importante, y por lo tanto nuestra propuesta de hacer un diagnóstico no solamente desde la perspectiva de la experiencia editorial como autores, como miembros de un comité, como dictaminadores, como lectores o lo que sea, también analizarnos cómo usamos la radio, la tele, el internet, el Twitter, las revistas electrónicas, es decir, hay otras cosas de la cual podemos usarlo, y yo
creo que si nosotros constituimos una oficina, no solamente con una grandiosa Vicky, yo también la extraño muchísimo, para mí era muy importante, porque crecimos juntas también, ¿no? Sino una oficina que realmente coadyuve a escuchar las necesidades y encontrar el mejor canal. Una de las razones por las que una revista puede ser indexada o no es que tiene que cumplir con ciertos reglamentos o ciertos lineamientos en el comité editorial que tendríamos que decidir si queremos eso o no. Es decir, estar indexados no nos hace ni mejor ni peor revista, nos hace la revista que los otros quieren y de esa forma. Entonces, queremos tener una revista donde el 60% del comité editorial tenga que ser externo a la universidad. Queremos tener una revista donde los recursos que tenemos tenía que llevar el 60% de artículos de otros lados. ¿Queremos entrar en ese juego? Hay que pensarlo. O queremos tener una revista que, aunque no esté indexada, cumpla con otras necesidades departamentales. Entonces, es la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Vamos a tener trazos, vamos a tener cuadernos, etcétera? Sí, ya me están acotando, a ver. La otra, el tema de la producción, a mí me parece, y lo dije hace un rato, nosotros tenemos que producir contenidos y no necesariamente producción editorial. Tenemos que empujar a que se cumpla lo que el POPE dice, que la instancia editorial que debería de estar robusta y bien construida y que responda a todas las demandas departamentales está en la división. Y es la división la que tiene que lidiar con los problemas de producción, de distribución, de visualización, garantizar que esté en librerías, garantizar una serie de cosas. Es una instancia editorial que se dedica a producir, así como si fuera papel y tinta, ¿no? Y no está produciendo un producto editorial que realmente entre en el mercado lector que nosotros queremos tener. Y por lo tanto, pues se requiere de toda una instancia donde también puede haber alguien que esté ayudando a apoyar todos los temas de digamos, de certificación o no certificación. Y también hay otra parte en esta oficina, la parte de la profesionalización. Es decir, que empecemos a darnos cuenta qué es lo que se necesita para conducir adecuadamente a nuestros nuevos autores, porque tenemos que construir nuevos autores, ¿no? Pero también enseñarles a los otros dónde pueden publicar. También tiene que ser un espacio de vinculación donde te digan, oye, tu libro, a lo mejor, tu artículo a lo mejor está mejor en la revista de Guadalajara, ¿no? Oye, tú eres un buen dictaminador, te puedo proponer para la revista. Entonces empezar a crear otro tipo de redes, y me parece que eso daría una consistencia y una visualización al departamento desde otro lugar, ¿no? Y bueno, pues lo que son las multiplataformas, me parece que lo de Toño es importante considerarlo porque es una propuesta desde hace mucho tiempo, y la incorporación de los estudiantes también forma parte de esta profesionalización que tenemos que tener. Gracias, Sofía. Bueno, entonces ahora sí tenemos una media hora por lo menos para abrir una discusión colectiva. Okay, a ver, ¿Sí? Diego, Fernando, Leticia, Elías. Leticia y Elías. ¿por acá también? ¿Nada más? Sí. Okay, no, pero no han lanzado la mano. Margarita, ¿levantaste la mano? Y Margarita. Entonces, Diego primero. Bueno, justo con lo que estabas diciendo ahorita, Sofía, de los espacios de profesionalización, y retomando a Toño y la experiencia enorme de Clon, yo quisiera pensar que aparte de Clon, como este espacio, existe Versión, existe Tramas, otras dos revistas que son hermanas, digamos, del departamento, aunque no están asociadas a nuestro departamento, que sería Argumentos y la revista Reencuentro, que son dos revistas divisionales, pero que publican y que algunos de ustedes han participado en las revistas en una o en otra. Aparte Trazos, pero que también otra revista que a lo mejor algunos conocen, que tiene 2 o 3 años de no publicar nada, que es El Cuento en Red, que hacía Lauro Zavala, como una revista especializada en cuento y en análisis literario, que fue de todas parecida a Clon, con esa historia de las primeras revistas electrónicas, meramente electrónicas,
que sí tiene, si está todavía en su página, que es elcuentoenred.soc.1.mx, una revista con un comité editorial gigantesco, con un consejo editorial enorme, con un consejo de redacción, o sea, tiene como 8 consejos, y bueno, pues ha participado ahí mucha gente. Está un poco extinta, creo, no sé, ahí Lauro, a ver qué nos platica un día. Pero dentro de todo esto, la única que tiene el espacio para realmente mandar a participar a los chavos es Clon, ¿no? Y no hay, a pesar de que tenemos en la carrera de comunicación un trimestre dedicado al periodismo y que a veces impulsamos a los chavos a que hagan un proyecto editorial que caduca inmediatamente cuando acaban el trimestre y sacan la calificación que saquen, y no le dan continuidad, ¿no? Como en mi época y como en épocas anteriores, que hubo revistas que duraban 8 o 7 años y que incluso tuvieron apoyos de la división para publicar impresos en papel cuché y con bonitas ediciones, ejercicios editoriales de los chavos, ¿no? Creo que eso es parte del proceso de profesionalización, que tanto de comunicación como de diseño, como de psicología y sociología y las demás licenciaturas deberían tener espacios de práctica de la expresión escrita. Y que, desviándome un poquito al tema de la parte editorial virtual, la revista Versión, en la que participé también un rato, por ahí de 2012, 2013 y 2014, en el equipo del proyecto editorial que en ese momento se armó, había esta intención de hacer versión media, en la que se recuperaran trabajos que no eran solo textos, sino que hubiera producción audiovisual, producción multimedia, interactivos, audio, dentro del cual salió Versión Radio, que todavía subsiste y que tiene una producción bien interesante, con entrevistas y con trabajo de académicos y de personas importantes de la cultura y de las ciencias sociales y de la ciencia en general, pero sobre todo sociales y humanidades. Entonces creo que ahí faltó, por ejemplo, señalar este espacio, ¿no? Esta interlínea, que también estuvo otro proyecto que Víctor Ortega estuvo armando hace un tiempo el taxi, que también tenía pues radio y producción gráfica, ¿no? Era una cosa interesante. Los comités de la división, el consejo editorial, el comité editorial, que también suenan enredos, también luego resulta que no se quiere participar en ellos porque quitan tiempo y no dan puntos, ¿no? Cuando la producción, por el gusto de escribir, deja de ser a cambio de puntos, ¿no? Y creo que como no hay suficientes espacios, ya no tenemos, por ejemplo, Gustavo García, que hoy cumple además 6 años de fallecido exactamente, hoy, pues era un escritor asiduo de escribir por todos lados, ¿no? En donde podía y donde tenía chance, pero ya no hay espacios donde más relajados, donde no se esté en la búsqueda loca de los puntos, sino en pues, escribir y hablar y comunicarnos. Entonces creo que nada más para plantear y finalizar, distinguir el espacio de la divulgación de la ciencia con la difusión de la cultura, ¿no? Esos dos espacios, entonces generar nuestros fanzines, ¿no? Y que sobrevivan a lo mejor 3 o 4 años o 2 y luego hacer otro, ¿no? Pero pues invitarnos a que sucedan estos ejercicios de crónicas, de reportajes, de crítica cinematográfica, ¿no? Nuestro cine mexicano está súper descuidado, hablamos de Tarkovsky o hablamos de Tarantino, pero ¿dónde están los autores y los cineastas mexicanos que ahorita viven una batalla también muy terrible porque la industria del cine está muy lastimada, ¿no? Y no hay un ejercicio desde la universidad para apoyarles y para que se fortalezca también nuestra industria cinematográfica con nuestros alumnos que salen de la carrera y no tienen dónde publicar y se enfrentan a una industria del cine que no es la industria de Hollywood, es la industria mexicana, y tampoco les fuimos compartiendo ese quehacer, ¿no? O sea, otro de los terrenos, aparte de ser productores de cine, es escribir sobre cine y hablar del cine, por ejemplo. Fernando. Bien, a mí me gustaría distinguir 2 cosas, coincido con lo que se ha dicho aquí. El primero tiene que ver con la producción académica, que creo que ahí es donde tendríamos que separarla, un poco lo mencionaba Diego, de divulgación y de difusión. Es decir, yo creo que coincido en que debe de haber una inversión de parte de la universidad para una de las funciones fundamentales, que es la producción académica, evidentemente en publicaciones especializadas, las cuales evidentemente tienen que ser dictaminadas. Ahora, por otro lado, y de manera independiente,
tendríamos que plantearnos la discusión de cómo divulgar o difundir a través de otros medios nuestro trabajo académico, que puede incluso difundir nuestras publicaciones académicas. Efectivamente, ya que la universidad incluso tiene un canal y que de alguna manera el departamento sostuvo la parte de versión radio, que finalmente es un programa que puede servir, ha estado sirviendo para la divulgación de esas investigaciones que evidentemente, y igual otro tipo de publicaciones de revistas, etcétera, digitales o no, pueden servir sin comités para divulgar estas investigaciones y al mismo tiempo para que otros públicos conozcan la calidad de las publicaciones que hace la universidad en términos académicos. Yo creo que la inversión de la universidad tiene que ser en dos sentidos. Por un lado, efectivamente, la producción académica, en términos, ni siquiera yo lo llamaría editoriales, sino en términos de contenido, que muchas veces la gente que nos dedicamos al área de divulgación, pues queremos sus contenidos. Y otra, la inversión en términos de producción de otros medios para la divulgación de los productos que ustedes hacen. Entonces, en ese sentido es como, si bien, por ejemplo, los talleres de comunicación pertenecen a la división, realmente quienes trabajamos ahí pertenecemos al departamento. Entonces, puede existir de alguna manera dentro de esta discusión que ustedes tienen la posibilidad del apoyo que puedan dar tanto los talleres de comunicación social en términos de divulgación y de producción de cuestiones de divulgación, y por otro lado aprovechar los canales que ya tiene la universidad como UAM Radio, que si algo está pidiendo son contenidos, para mantener programas de radio que pueden seguir adelante. Yo coincido en que no es cuestión de voluntad, sino que es cuestión de obligatoriedad de parte de, por ejemplo, los que somos técnicos académicos, de difundir muchos de los trabajos que aquí se han hecho. Bueno, a algunos de ustedes los he entrevistado en el programa de versión, y creo que sí sería importante retomar no solamente la producción editorial, sino la divulgación de toda la producción editorial que tiene el departamento. Leticia. Bueno, quería retomar esto que decían ya Diego y Toño, entre otros sobre la profesionalización de los estudiantes y particularmente en tramas. Bueno, en el espacio de producción editorial con Vicky durante un tiempo importante se sostuvo el trabajo con estudiantes que hacían su servicio social, tanto de comunicación como de psicología. Yo, por ejemplo, fui la primera generación de servicio social de Vicky el siglo pasado y de ahí se sucedieron otros, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, me quedé haciendo producción editorial, hoy, bueno, trabajando con el cuidado de edición y tal porque me fascina, pero mucha gente que estuvo con Vicky fue ocupando otros espacios, ¿no? Que nos formamos ahí, pues, y que aprendimos enormidad de lo mismo que Vicky iba aprendiendo, como decía Sofía, en sus cursos y en su tremendo interés por la producción editorial, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un legado, ¿no? Y que ahora por las condiciones particulares en las que empezamos a trabajar en tramas hace unos 3 años, recuperamos el servicio social y eso es lo que nos ha, pues, mantenido a flote también, ¿no? Sí, la voluntad, pero también, como decías, bueno, y la necesidad, la mía, lo acabo de decir, la mía, pero la de todos, y también como decía Raimundo el día cuando hicimos la presentación de del número 45, ya no me acuerdo, los 25 años de tramas, de que, corrígeme, pero decías que tu maestro Schmuckler te había enseñado que hacer una revista es una postura política, es un acto político, y yo coincido, particularmente en este contexto, ¿no? Como lo decía.
Y queríamos también mencionar que a partir del número 50, que es el que acaba de salir, que además es un número conmemorativo, en el que revisamos artículos publicados en otro momento de la revista, en números anteriores pues, se estableció una colaboración con estudiantes, bueno, con la división de diseño con CIAD, a través de el área de concentración de producción editorial de la cual se hace cargo Gerardo Clos. Participaron un equipo de estudiantes en el rediseño de la portada de Tramas, involucrándose pues, bueno, en el proyecto de todo a todo, ¿no? Desde hacernos propuestas. En ellos se juega, para ellos se juega su titulación, es decir, no se juega, me refiero a que es parte de su proceso de titulación, generar un proyecto o participar en un proyecto editorial, pero para nosotros significó, pues bueno, mover cosas que estaban ahí, pues como casi estancadas y ayudarnos también como a replantearnos cosas sobre la identidad de la revista, ¿no? Y estos 3 estudiantes en particular, participaron ya desde el número 50 con un diseño de la portada que involucra como todas las partes de la revista, ¿no? la primera y la cuarta de forros, y en el lomo, que eso nos parecía importante también señalarlo, la idea es poder generar una identidad, ¿no? Y una memoria, como decías con el anuario, ¿no? Tramas, a partir del número 50 va a tener un diseño aquí en el lomo, que después de 5 números o de 10 números va a armar una trama, un dibujo que se va a poder observar cuando tengamos la colección, ¿no? Entonces, esto es algo que ha ocurrido recientemente a partir de esta propuesta y de este interés de hacer una articulación además entre las 2 divisiones, ¿no? Así, y con estos, con el equipo de servicio social que está ahora en Tramas, que hay chavos de comunicación y chavos de psicología, que tienen alguna formación extra en cosas de cómputo, en programación y eso, han echado a andar redes sociales, particularmente un Facebook que está súper activo y que nos está ayudando, como decía hace rato, a hacer difusión de la convocatoria, de los números pasados y de los que acaban de salir, y que pues está echando a andar también una interacción importante con la comunidad. Particularmente para Tramas es muy significativo este espacio de Facebook porque desde que se fue Vicky en ese vacío, pues no hubo difusión de la revista ni en la librería por 3 años. Entonces hay una generación de psicología que ya egresó que pensaba que Tramas ya no existía, ¿no? Entonces en este momento Facebook nos está sirviendo pues para hacer ese pasito, ¿no? Y aunque ya estamos pensando en OJS y estas cosas que nos mueven a otro lugar de la producción, por lo pronto en este momento que seguimos saliendo impresos, el espacio de Facebook ha sido maravilloso para revitalizar. Elías. Sí, no aplauden, ¿de para qué? Me parece bien interesante la idea de volver o de redistribuir la división del trabajo entre división y departamento. Y estoy totalmente de acuerdo, creo que la división tendría que encargarse más de la parte de producción editorial, producción física de los productos, pero eso no exime al departamento de tener un comité, en fin. En ese sentido, yo propondría directamente que el comité editorial del departamento se convierta más bien en un comité de difusión y asesoría de contenidos, efectivamente. Por un lado, por asesoría de contenidos están los comités editoriales de cada una de las publicaciones, de las revistas, que son los encargados, a fin de cuentas, de coordinar los contenidos de cada una de estas publicaciones y tendrán que seguirlo haciendo como lo ha hecho muy bien Tramas. Pero bueno. Eso por un lado. Pero por el otro lado, este comité que propondría, creo que tendría que encargarse de las siguientes cosas. Una difusión hacia adentro, es decir, asegurarse de la participación de la comunidad en propuestas de contenidos, ¿no? Empujar por ahí. Segundo, asegurarse de informar a la comunidad de las oportunidades internas y externas de publicación en otros lados, ¿no? Como un deber ser. Y luego una difusión hacia afuera, una divulgación, diría
Fernando, ¿no? Por un lado, coadyuvar en la divulgación de los materiales publicados, asegurándose muy en particular de la presentación interna y externa de las publicaciones, que no le pase a Versión lo que le pasó a Versión ahora en este último número, ¿no? Creo que eso lo puede hacer y asumir el departamento. Y por el otro lado, creo que una propuesta también podría ser coordinar el trabajo de difusión digital o de divulgación digital y con otros medios, la radio, etcétera, pero sí quizás tener, no ahora una Wiki, sino tener una especie de web manager que permita o que se encargue de difundir o divulgar todos los productos del trabajo de los miembros. Y por todos los productos me refiero a todos, no solamente los académicos, sino todos, lo que pasa en radio, lo que pasa en cine, lo que pasa en otros lados, ¿no? La división, por el otro lado, yo propondría que una de las estrategias que puede tener es tratar de construir un repositorio de los materiales producidos por los miembros de la división, ya sea publicados o visibilizados por la UAM o afuera en cualquier otro lado. Un repositorio que no tenga que ser concursado, que no tenga que ser arbitrado entre pares, sino, bueno, ahí está, esto es lo que ha producido, ¿no? Para todos. Quizás habría que trabajar conjuntamente, de manera que cada uno de nosotros subamos las cosas, pero que esté en la plataforma para poder subir las cosas y generar divulgación del asunto. Y por último, nada más retomando lo que ya decía Sofía, y creo que también la división tendría que tratar o desde el comité editorial de la división, gestionar la participación de los miembros de la división en comités editoriales externos, y de externos, en todo caso, en los comités editoriales de las revistas del departamento o de los departamentos de la división. Con eso termino. Gracias. Margarita. Lo que quería decir ya fue dicho. Lo único que tengo una pregunta es, ¿alguien puede decir en qué estado está la revista Versión? ¿Existe, no existe? No sé. ¿Hay comité, no hay comité? Hay varias versiones. Hay varias versiones. A ver, Silvia forma parte todavía del comité vigente, entonces puede. Pero bueno, sí hay un comité, hay una directora de la revista, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que no funcionamos, ¿no? Está Betty Solís como la directora de la revista, y somos 6 miembros más o menos del comité, pero que yo me acuerde, tenemos un año por lo menos que no nos reunimos, ¿no? Es decir, no nos citan a reuniones, no hay trabajo colectivo, en realidad como que no hay comité, ¿no? Es decir, en pocas palabras, no. Es decir, este número, ¿no?, que coordinó Ramón, pues a él consiguió todo, ¿no?, los artículos, ¿no?, lo que anteriormente hacíamos, ¿no?, en los viejos tiempos de Versión, que se discutía todo colectivamente, se repartía, todo eso, no hubo una discusión, es decir, obviamente confiamos en los materiales que llevó Ramón, pero nunca los vimos, ni siquiera a nosotros como comité nos avisaron que ya se había subido el número, ¿no? Entonces, la verdad es que urge decidir qué hacer con Versión, ¿no? Uh-huh. En realidad, si va a seguir así, yo no le veo sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, hubo mucho trabajo que se le metió a esa revista como para dejarla así, ¿no?, caer como actualmente está, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Graciela. Sí. ¿Va ella? ¿Qué dice? ¿Le llevan el micrófono entonces a alguien? Sí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Pues yo? Ah. Bueno, no, rápidamente. Yo entiendo toda esta problemática que realmente está más grave de lo que pensé, que tiene que ver con la cultura académica, pero la verdad, a mí me parece que hay que tener cuidado de no caer en lo academicista, ¿no? Entonces, este tema de socialización y divulgación me parece importante. Tema de que no, y yo particularmente por mi trabajo, yo trabajo con maestros y maestros indígenas, ¿no?
Entonces, produzco conocimiento, hago publicaciones, no muchas para académicos, la verdad no es lo que más me interesa, porque yo trabajo para la transformación de una realidad y tengo que escribir para ellos. Entonces, por ejemplo, mi situación es que tengo miles de documentos que yo escribo y como mi red es muy grande, me leen miles de maestros, pero en documentos que no los publico, porque tengo que escribirlos de una manera que sea entendible para ellos y el discurso es académico, sinceramente es un discurso entre muchos otros. Entonces, sí me parece que hay que visualizar para quién. Y a mí me parece que estamos muy cerrados en una cultura academicista en un país que requiere una transformación y para eso requiere crear opinión y me parece que debería ser un tema absolutamente central. El otro punto de vista es que me parece que, y entiendo la importancia, no es que lo niegue, soy académica, más activista a veces, pero digamos que sí. Pero por otro lado también los estudiantes están muy desdibujados, ¿no? Y la universidad es de todos, no somos los únicos actores. Entonces, yo que estoy en el último año de la carrera y en esta cuestión de la integración que siempre nos preguntan entre docencia e investigación, Minerva y la gente de Programa Infancia y muchos que están en el último año de las carreras, pues nuestros alumnos producen cosas muy importantes. Nuestros alumnos nos dan una visión y visibilizan, por ejemplo, el estado de atención que hay en las instituciones públicas de grupos vulnerables, por ejemplo, que está muy invisibilizado. Por ahí todos sus trabajos no son buenos, pero hay una dirección de académicos y ahí hay un cuerpo de conocimientos muy importantes, los mismos en las ONGs, ¿sí? Que son los que conocen la realidad. Y somos instancias que estamos mediando, al menos nosotros, mucho con ellos y no tenemos ningún espacio. Yo la mitad de lo que escribo, sinceramente, lo difundo. El otro día, la semana pasada, estuve en Veracruz, estuve dando una conferencia a 300 maestros y todos habían leído algo mío y yo ni sé ni quiénes son ni entré en Veracruz, mucho. O sea, sí te entré en Veracruz, pero digamos, no tienen ni idea porque son redes importantísimas y estamos fuera de la jugada. Entonces sí creo que hay que abrirnos de una cuestión academicista, aunque entiendo que lo académico es central. Gracias. Entonces, ¿quién? Gabino. Bueno, otra vez, hace rato participé en la otra mesa. De lo que aquí se ha dicho, me sale una pregunta. ¿Esperamos que el cielo nos provea otra Vicky o vemos cómo la hacemos para clonarla? Hay que clonarla, pero así como una versión más joven, ¿no? Pues de Vicky, para que nos dure otros 15 años. Así como Vero, yo también fui de lo que por ahí finales de los 90 estuvimos un equipo de estudiantes cerca de Vicky, hicimos el servicio social ahí en producción editorial y yo recuerdo esa época con mucho agrado, con mucho cariño, fue una época de gran aprendizaje, porque Vicky se echaba a la espalda un montón de tareas que hoy, si lo analizamos bien, tendrían que cubrir un par de perfiles especializados por lo menos. Es decir, pensando en este asunto de la digitalización y de ponerlo en internet, pero además cacarear el huevo, porque poner las cosas en internet nomás así, o en versiones digitales, pues es nomás como aventar botellas al mar, ¿no? Con mensajes a ver quién los encuentra. Entonces, no nada más es ponerlos, sino darle movilidad a los contenidos a través de la red. Otra, ya para la creación de los productos editoriales en formato papel, también se requiere que se haga un poco más que lo que son las labores administrativas, y eso lo sabía hacer perfectamente bien Vicky. Ella se echaba tiros, la recuerdo echándose tiros con los impresores, yendo a ver que los tipos de papel, que si ya había salido el pago para proveer de algún servicio, corretear a los dictaminadores, regresar a los autores, toda la chamba que requiere, y que no nada más es administrativa, sino es mucho de decisión, mucho de creatividad y de resolver problemas que
En este caso, Vicky, pues lo hacía por el mismo salario que cobra cualquier otra secretaria de las compañeras, que ella misma se quejaba, decía, mis compañeras son muy huevonas, ¿no? Pero yo vengo a trabajar mis horas y me voy y hago lo que todas ellas no hacen juntas en toda la semana. Entonces, no podemos esperar, más bien, yo creo que tendría, dado que aquí se ha dado este reconocimiento, y qué bueno porque es un muy hermoso gesto agradecer, habríamos de hacérselo llegar de verdad en un papelito o algo, además de, si fuera en un cheque, no, pero habríamos de hacérselo llegar de verdad, de manera así, ahí sigue Vicky, ¿no? Lo hablamos en pasado porque ya no está acá, pero sigue entre nosotros, ¿no? Entonces deberíamos hacer una carta y decirle, Vicky, muchas gracias. Yo soy uno de los agradecidos porque de ese equipo que fuimos los estudiantes de servicio social, que algunos teníamos alguna experiencia empírica de haber trabajado en proyectos editoriales, de repente ahí fuimos, gracias, fuimos aún más allá, ¿no? Y nos volvimos, algunos de nosotros nos metimos en proyectos ya de verdad profesionales después de ahí. Entonces, pues yo lo que les pido para cerrar es un aplauso para Vicky y que pues le agradezcamos de verdad de alguna manera, ¿no? Ella fue mágica, hizo lo que muchos no hicieron y nos dimos cuenta cuando se fue, ¿no? Entonces, pues un aplauso para Vicky, ¿no? Por favor. De nuestro tiempo, bueno, empezamos 15 minutos Sí. tarde, pero vamos a finalizar. tomarlo. Creo que, bueno, pues no sé, yo creo que ya se retomaron muchas cosas. Yo les pediría a lo mejor, yo creo que hay muchas ideas, si nos las pueden hacer llegar y nosotros acabamos de concretar una propuesta, estamos en pie de hacer, digamos, el diagnóstico, estamos encaminados en todo esto, no es algo que estemos abandonando, ¿no? Sí, digamos, yo quisiera plantear eso. Cuando planteamos este espacio dentro de este espacio más amplio, lo asumíamos como un punto de partida, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, yo les voy a pedir, porque realmente, digamos, yo decidí acompañar a Alicia en este proceso. Yo no estoy en el comité editorial, se acabó hace un año, ¿sí? Entonces, yo decidí acompañar a Alicia, digamos, yo también tengo otras muchas responsabilidades, pero me parece que no es una cuestión de altruismo, digamos, tiene que ver con lo que nos interesa a todos. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, por un lado, hay aspectos puntuales que hay que resolver de inmediato. A mí no me corresponde, yo no soy productor editorial digamos, yo estoy dispuesto a participar y seguir acompañando a Alicia como Sofía, pero creo que muchos otros también lo pueden hacer. Entonces, desde corregir la portada en sí, digamos, hay que hacernos cargo de esos procesos, aunque no tengamos la responsabilidad sobre eso. Lo mismo con la salida que preguntaba Javier. Digamos, yo sigo convencido de que los cuadernos eran una posibilidad interesante para sacar lo que no puede sacar la división, pero tenemos que discutirlos entre todos. Insisto, este es un punto de partida, yo anoté o casi todo lo que presentaron y los vamos a volver a convocar para discutir esto puntualmente, digamos, no en un evento más amplio, sino que todos podamos participar, digamos, con mayor amplitud de tiempo y le vamos a hacer llegar. Nosotros con Sofía estamos haciendo el diagnóstico que pedía Arnulfo en términos de qué y cuánto hemos producido, ¿no? Pero eso no es suficiente. Tenemos un instrumento donde esperamos que ustedes respondan antes de ese espacio presencial, con la recuperación de las experiencias de manera cualitativa y así como Elías nos hizo una cantidad de recomendaciones puntuales aquí, que ojalá nos las hagan llegar, nosotros poder sistematizarlas y ponerlas a discusión previamente a ese espacio al que los vamos a convocar para discutir esto puntualmente. Y mientras tanto, como hay urgencias, decirle a Elsie también que está formado el trazo que corresponde al 2018, que hay 2 artículos ausentes que los descubrimos con Alicia y los incorporaremos, hay que diseñarlos, formarlos y publicarlos, pero el libro ya está, tiene ISBN, etcétera. Y en lo urgente también, dos anuncios puntuales. Uno, Alicia tiene la voluntad, lo podría decir ella, pero bueno, tiene la voluntad de integrar un nuevo comité
editorial del departamento. Entonces, así como para representación sindical se pedía voluntad, ojalá que alguien se decida a participar, ¿no? Se necesita un comité robusto, digamos. Sí, no ahora, digamos, no es el momento de hacerlo, pero un comité robusto. Pero es un comité que se necesita formar ya, porque además tiene también la voluntad de Alicia de publicar la convocatoria del próximo Trazos, que corresponde este año, y eso lo tiene que gestionar ese comité. Entonces, son dos convocatorias, una interna, que es a conformar el comité del editorial del departamento, y que por tanto quienes tengan la voluntad de participar e incidir en, digamos, qué vamos a hacer hacia el futuro. Digamos, Alicia, digamos, tiene la voluntad de nombrar un comité nuevo. Y en segundo lugar, insisto, una convocatoria que está hecha desde hace muchos meses, desde antes de la huelga que le hicimos con el comité anterior, y que está pendiente de, digamos, si la sacábamos o no. Digamos, en las últimas reuniones que tuvimos con Alicia, decidimos que, la verdad, era un espacio que no podíamos perder y que mucha gente necesitaba el espacio para publicar, incluso en este año atropellado que nos tocó vivir. Entonces, se va a publicar la convocatoria, pero exige que tenga un comité que la gestione. ¿Sí? Entonces, con eso yo lo cerraría, y lo que les pediría es la disposición a que todos nos hagamos cargo de versión, ¿no? Y que la rescatemos. Me parece que es un espacio que no podemos perder. Me parece que es un espacio del comité editorial que debemos ocupar, y que decidir las políticas editoriales del departamento es algo que deberíamos discutir entre todos, para después hacernos cargo entre todos también de qué hacemos o qué no hacemos. Ahora, nada de eso, como les decía, es posible si no tenemos recursos, ¿no? Entonces, como departamento, una vez decidida cuáles van a ser nuestras políticas editoriales, deberíamos desde ahí poder exigir a la división y a la rectoría que nos respalde en las decisiones que tomemos. Mientras tanto, si no parábamos como paramos, íbamos a seguir en una inercia que a todas luces es absolutamente deficitaria, ineficaz y además contraproducente. Como dice Ramón, saca un número excepcional y tiene errores en la portada. No es sostenible. No es sostenible. Él sí. Bueno, pues punto y seguido. Sí, dale. Bueno, pedir liberación de docencia para el encargado del comité, para que se encargue en serio. No es posible, pero bueno, son cosas que hay que discutir. Pedir liberación de la persona encargada del comité para que no vuelva a ser trabajo voluntario, porque estamos hablando de trabajo voluntario y trabajo en tiempos libres y trabajo, vamos a ser muy consistentes con lo que planteamos, ¿no? Yo creo que ahí es donde habría que analizar cuál es la figura de la persona que debe de estar ahí, cuáles son las características tanto de contratación como de vinculación con la docencia, sino más bien creo que es una figura que habría que trabajar y repensar con mucho mayor claridad. No puede ser un profesor que saques y vuelvas a meter, sino más bien habría que figurar, habría que encontrar cuál es esa figura que debe de estar ahí y que cumpla con una serie de funciones y que sea para lo que fue contratado. Creo que iba en ese mismo sentido, que es una cuestión de dinero muchas veces. Las experiencias que he tenido cruzando diferentes proyectos editoriales en los que me invitaron a participar, vi que cuando había una buena cantidad de dinero se contrató ilustradores, diseñadores, correctores de estilo, responsables de publicación web que, pues, aunque no duermas, lo armas, pero lo cuidas. Cuando no, efectivamente, pues hay que hacer esto, pues hay que, y entonces pasan y pasan meses. Al no cumplir con los periodos, obviamente, te quitan o el ISSN, que también necesitas cumplir con una periodicidad, te quitan el registro en CONACYT, en fin, todo es una cuestión de quitar. Y ganárselo cuesta años, otra vez recuperar, porque necesitas garantizar la periodicidad, etc. Y la responsabilidad creo que es una cuestión, a lo mejor la liberación de docencia es una, o más bien contratar gente dedicada a trabajar en los comités. La profesionalización es parte de todo.